Pregunta sobre la materialización y los plazos de las medidas previstas por el Gobierno en relación con el desequilibrio creciente en los precios al productor y al consumidor en el sector de la alimentación. Y pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los estamentos europeos en relación con el desequilibrio creciente en los precios al productor y al consumidor en el sector de la alimentación. Y va a intervenir, senador Mulet, tiene usted la palabra. Bien, gracias, señor presidente, señora secretaria. Se han agrupado estas preguntas a pensar que en el fondo estamos hablando de precios mínimos. Hay que recordar que unas se refieren en exclusiva al sector cunícola y otras a la brecha de precios agropecuarios entre el productor y el consumidor. Estas preguntas, todas ellas se registraron en septiembre de 2016, o sea que pensamos que ha tenido tiempo de sobra el Gobierno para contestarlas, y al no contestarlas el Gobierno ha sido cuando las hemos convertido en preguntas orales. Nos hubiera gustado que se hubiera podido contestar en tiempo y forma porque eran urgentes en aquel momento y bueno, hemos visto el nulo interés que tiene el Gobierno. Sabe perfectamente que España sufre vaivenes y deflación continua algunos meses. Su Gobierno congela pensiones y salarios mientras el paquete específico de los alimentos se ha ido incrementando de manera progresiva. Sabe perfectamente que sí existen graves desequilibrios de la cadena alimentaria, con un negocio alimentario boyante para la industria y la distribución, siempre a costa de los agricultores y ganaderos y de las familias, agravando la situación de aquellas económicamente más vulnerables al tratarse de precios de alimentos de primera necesidad. La ampliación de esta brecha, que separa cada vez más los precios de lo que recibe el agricultor y el ganadero y lo que pagan los consumidores, simplemente incrementa la pobreza. Y vemos cómo el Gobierno no hace nada. Mientras la ministra aplaude medidas de la Comisión Europea, las cuales no incluyen el uso de instrumentos comunes basados en la solidaridad financiera, al no contemplar el uso de la reserva de crisis disponible en la OCM para hacer frente a ninguna de las situaciones graves de perturbación del mercado. Ni la Unión Europea ni el Gobierno hace nada contra las graves perturbaciones del mercado que sufren los agricultores y ganaderos, especialmente los del País Valencià. Vemos cómo no se lucha para paliar contra los graves efectos sobre la viabilidad y las rentas de los sectores citrícolas, de la fruta, de la hortaliza, del porcino, del cunícola y el vacuno de leche. La Comisión Europea aplica, por su parte, medidas que incrementan desequilibrios y comportan graves competencias desleales entre explotaciones. Hay países, los que pertenecen a estados que se podrán permitir otorgar importes de ayudas de estados sin límite máximo estatal, y estados como el nuestro que todavía tienen que hacer ajustes para adaptarse al camino de reducción del déficit presupuestario, que difícilmente podrán ayudar a sostener las explotaciones hasta que se remita la actual crisis. Se traduce en el País Valencià y en España que los agricultores cada vez son más pobres y sus productos cada vez son más caros para los consumidores. A modo de ejemplo, lo conocerá, tomate de ensalada, por ejemplo, se le paga, si hay suerte, y se le paga a 50 céntimos al agricultor y un consumidor lo puede comprar a 2,20, 2,30. Un pimiento rojo a 0,60 céntimos y su precio de venta será 2,25. Un calabacín a menos de 60 céntimos y a unos 2 euros el kilo. El margen para lechuga, una lechuga se le pagará al agricultor a 18 céntimos de euros por unidad y se venderá al mercado a 95 céntimos. O el caso de la naranja, que es el que más nos preocupa, a 28 céntimos al agricultor y a 2 euros el kilo al consumidor. También en las preguntas pedíamos medidas para ayudar a implantar ayudas de minimis al sector cunícola valenciano, ya que el Gobierno central sigue sin dar una respuesta al problema por la falta de rentabilidad que sufre este sector especialmente. Exponíamos la pregunta que es imprescindible incrementar las líneas de apoyo con las ayudas de minimis a los productores cunícolas profesionales del País Valencià, ya que es un sector que está atravesando ya en 2016 y continuamos ahora dificultades económicas graves. El precio que perciben los cunicultores en la actualidad es de aproximadamente 1,30 euros el kilo de conejo vivo, cantidad que, según referencia del propio Ministerio de Agricultura, se sitúa en 0,50 euros por debajo del precio de coste. Le pedíamos por qué motivos no se ha podido aumentar las ayudas de minimis al sector cunícola, qué pensaban hacer ante la crisis del sector, si se había planteado algún tipo de ayudas complementarias. Y lo que pedíamos es legislar para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Nos hubiera gustado que estas respuestas se hubieran contestado en tiempo y forma, aunque fueran respuestas de las que suele aportar el Gobierno, que no aportan mucha información. Pero bueno, ya que hace año y medio nos las contestaron, pues las preguntamos ahora brevemente. Gracias. Gracias por la explicación. No me convence la explicación. Si no es un interés y si explican que están haciendo tantas medidas y estas no funcionan, pues es más preocupante, ¿no? La falta de soluciones que está habiendo. Son medidas, algunas de ellas desde 2013 apunta, han pasado 5 años y vemos como el drama que viven los agricultores va más. No se puede tolerar de ninguna manera que a un agricultor se le pague 0,28 céntimos el kilo de naranja, como hemos explicado antes, porque de ahí tiene que pagar agua, salarios, tratamientos, abonos. Y bueno, con 0,28 céntimos, si tiene suerte que se lo paguen, no paga ni el agua. El AICA, bueno, sí fue una medida que todos esperábamos que fuera más efectiva de lo que es, porque el problema es que no actúa de oficio, tiene que actuar de oficio y no ahora cuando a instancias de una parte inicia un procedimiento farragoso que tampoco llega a atajar el problema. Son simplemente pues, operaciones estéticas que en ningún momento solucionan la grave brecha que existe entre la producción y la venta. Por eso pedimos que haya una reglamentación de la ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, porque si no se reglamenta, pues vemos como las lagunas van a más. Lamentamos, ¿no?, que no haya medidas más efectivas, y está claro que ante la crisis que sufre el sector, entre esta situación no se arregla en un día, pero han tenido tiempo más que suficiente para que se viera. Y desgraciadamente el campo no ve, los agricultores no ven que sus medidas sean efectivas. Por eso, bueno, nos gustaría que rectificasen. Gracias. Muchas gracias, señora Mulet.